Bueno, hoy voy a hacer otro corto. Es algo que estoy empezando a hacer como el tema. Tengo un tema al día, este es un poco más breve, así que voy a compartirlo aquí. Esta es la carta del hijo de Gong, el nuevo apóstol de la iglesia. El primer apóstol asiático de la iglesia, aunque nació en California. Bueno. Pero bueno, aparentemente el hijo apostólico es un ex mormón. Y no solo eso, es gay. Pero no que los mormones gay no existen, dice Bernard. Puede ser, porque por la manera que habla este muchacho me parece que ya no se considera más mormón. Al menos no un mormón doctrinal. Pero bueno, esto fue traducido por Más Fe. Yo lo corregí en varias partes porque los de Más Fe se tomaron ciertas libertades. Yo les voy a mostrar de qué se trata. Pero es larga, es una carta larga, así que resumí las partes que me parecieron más interesantes. Y el chico usa la palabra queer. Queer en inglés significa simplemente gay. Es una palabra que se usó por muchos años para insultar a los homosexuales. Es una palabra derogativa, ¿no? Pero que los gays dijeron, ¿no van a llamar eso? Ok, entonces nosotros mismos nos vamos a llamar eso. Entonces todo el odio, todo el peso que tiene esa palabra, la hicieron desaparecer. Porque la hicieron una palabra común, normal. Entonces cuando ustedes escuchan las letras LGBTQ, el Q, por lo que yo entiendo, puede significar o questioning, como alguien que se está preguntando, como no está seguro todavía de su identidad sexual, lo cual es normal, especialmente en la edad adolescente o antes, o también puede significar queer, que es esa palabra, ¿no? Significa gay. Pero es una palabra que yo diría solamente los gays usan para referirse a sí mismos, porque si alguien más lo usa es un poco duro. Y está el programa ese, que ahora está en la segunda versión del programa ese, Queer Eye for the Straight Guy, ahora se llama Queer Eye, que es un programa acerca de homosexuales homosexuales que ayudan a un hombre que no es homosexual a vestirse bien. Dice la carta de este muchacho: no creo que haya muchas personas que sean abiertamente queer con un padre que ahora ocupa una de las más altas posiciones de autoridad en la Iglesia Sud. Ahora, Más Fe tradujo la palabra queer como homosexual, que no es lo que dijo él, y en vez de decir la Iglesia Sud, ellos la tradujeron como la Iglesia de Jesucristo. Algo que el Gongcito no escribió. Ahora, como le digo, me sorprende un poco la liberalidad con la que los mafesianos editaron las palabras de los demás, ¿no? Mafesianos de Más Fe. Okay. Dice él: se lo conté a mi familia hace 7 años. Mi relación con mis padres inmediatamente llegó a un punto difícil. No fue porque me rechazaron, no sabían si era solo una fase o lo que debían hacer en general. Lo bueno de mis padres es que siempre dejaron en claro que me amaban, incluso cuando lo que me decían no me era útil. En mi estado de ansiedad y depresión me fue difícil entender que todavía me amaban. Tengo suerte, no todos los hijos gays mormones obtienen una buena respuesta cuando confiesan su atracción hacia personas del mismo sexo. Confesarlo es bastante difícil y confesarlo cuando eres miembro a menudo va acompañado de una fricción adicional entre tu identidad e ideología. Bueno, de nuevo, la palabra mormón. Los mafesinos lo tradujeron como santo de los últimos días. Algo que Gong no escribió. En la próxima oración, en el mismo párrafo, los de Más Fe cambiaron las palabras de Gong. Esa tensión no es exclusiva de la Iglesia Sud por esa tensión no es exclusivo de la Iglesia de Jesucristo. Esto no es un cambio menor, ya que el uso de la palabra mormón por parte de Gong revela mucho. Y el usar la palabra la Iglesia de Jesucristo por medio de Más Fe cambia completamente el sentido. Pero bueno, sin embargo, los más fechutes piensan que todo es lo mismo, que ellos saben más que el hijo de uno de los líderes más adorados. Ahora, no sé, pero esto ya se me está poniendo ridículo. Así que cada vez que yo diga la palabra queer o gay o algo así, imaginen que los de Más Fe lo tradujeron por algo más apropiado. Con respecto al anuncio de su papá convirtiéndose en apóstol, el Gongcito dice: uno de mis mejores amigos me envió un mensaje de texto con un "lo siento mucho". En ese momento pensé: hoy es el día en que perdí a mi padre. Su vida ya no es suya. Estamos en lados opuestos de una gran división.
Estaba furioso, estaba orgulloso de él, estaba en conflicto, estaba dolido, quería estar a solas con mi dolor, quería hablar sobre por qué estaba orgulloso de que mi padre aceptara su llamamiento. No estoy muy feliz con su decisión, pero lo respeto. La iglesia, ese es un tema complicado, necesita contexto, o sea, va a hablar acerca de la iglesia. En mi cabeza, la iglesia es tres entidades distintas: la organización, la religión y la cultura. La organización está encuadrada por la jerarquía institucional. Y cuando yo digo la iglesia mormona, me refiero a eso. Me refiero a los líderes. Entonces cuando los miembros se ofenden, dicen, ¿por qué nos ofendes? Yo no ofendo a la gente por ser miembros. Yo lo que ataco es al liderazgo y lo reconozco. Y cuando yo ataque a alguien en mi canal de YouTube, vienen y me insultan, me dicen las estupideces más grandes. Entonces yo les respondo mal, porque me divierte y me ahorra la terapia, ¿no? Y alguien me dice, porque no hace falta insultar a la gente porque son de otra fe. No, yo no los insulto porque son de otra fe, yo los insulto porque son unos idiotas que vienen acá a tratarme como la basura. Es lo que se merecen. Así que esa es la situación. ¿Qué? Entonces, uno, la organización está encuadrada por la jerarquía institucional, las autoridades generales, la primera presidencia y el quórum de los 12. La religión es el conjunto de creencias, o sea, está la organización, la religión. La religión es el conjunto de creencias, dogmas, prácticas que comprenden la adoración y la vida diaria de los santos de los últimos días. Y tercero, la cultura. La cultura es dictada por las congregaciones locales y a menudo es el lente por el cual se filtra la organización. Y la cultura, ahí sí, tiene mucho que ver con los miembros. A veces desearía no ser tan mesurado. Sería más fácil si pudiera hablar en términos absolutos. O sea, tiene mucho para decir el muchacho pero no se anima, ¿no? A ser honesto. Pensar en blanco y negro es más fácil, es concreto y es bien definido. También es frágil y minimalista. Veo mucho potencial dentro de la organización que puede causar un cambio poderoso y bueno en la vida de los miembros y las personas. Pero la rigidez de la religión de hoy en día me pone súper triste. La doctrina de la vieja escuela era punk rock y radical. Y a eso Maffei lo traduce como increíble. Pero no, dice punk rock y radical. La idea de que todos somos un dios en embrión, salvaje. Según Maffei, era asombrosa. Cuando dijeron que valía la pena salvar a todos y que lo decían en serio, era algo universalista, sin reservas. La creencia burbujeante, cambiantes y en evolución, de maneras raras y fascinantes. La posibilidad de cambio era emocionante y esperanzadora. Pero la inercia de la tradición apagó el espíritu radical que cada generación dejaba en la iglesia. La religión se cimentó, la rigidez reemplazó la flexibilidad y la organización quedó anclada en su posición conservadora. Y mi esposa me dice que cuando era chica ella era miembro allá en una zona rural de Oregon, y ella me decía que en la iglesia hacían obras de teatro, y yo también me acuerdo que de chico tuve un obispo que le gustaba la fiesta al tipo, y también hicimos una obra de teatro, y hacíamos actividades donde hacíamos sketches y cosas así, y era bien divertido. Ella dice que ponían producciones enteras, o sea, con trajes y prácticas y canciones y todo, ¿no? Una obra entera. Y ese tipo de cosas, ahora eso ya no se hace más. No solamente no se hace más, no se permite más. Y acá habían unas obras inmensas al lado de los templos. Había como 3 en Manti, y no sé dónde más, en Nauvoo creo. Y eran obras enormes con cientos de personas, de voluntarios, ¿no? Y pageants se llama en inglés. Y ya no está más. La iglesia lo prohibió, ya no se hace más. O sea que cada vez la iglesia es más aburrida, más conservadora, más cimentada, como dice acá. Ya no hay cambios, no hay cosas. Antes los miembros hacían cosas, la iglesia veía eso, se hacía popular, la iglesia veía y por ahí lo adoptaba. Ahora ya no, ahora todo viene de arriba. Dice, la relación entre la organización y la cultura de la iglesia de Jesucristo me fascina. Dentro de cada región también existen diferencias en las culturas de un barrio. La lotería de obispos es algo real. O sea, cuando uno le toca un obispo bueno y compasivo, un obispo que es un tirano, eso es lo que se llama la lotería de obispos. Y el manual estandarizado se interpreta según el criterio de un líder local. Y eso es irónico, ¿no? Porque es un manual estandarizado, pero cada obispo lo interpreta como quiere. O sea, no hay estándar.
Por mucho que la organización parezca ir de arriba hacia abajo, los cambios significativos en la vida de las personas comienzan de abajo hacia arriba, o sea, por el individuo, por los barrios. Esto me da la esperanza de que incluso si la organización y la religión siguen siendo inflexibles, la cultura puede ser el impulso para el cambio. Hay partes de la religión que aún aprecio y amo. Soy un humanista consumado y ferozmente dedicado a la creencia de que tenemos un verdadero albedrío. Si bien creo que sus usos reales son escasos, afirma que eso es posible. Por extensión, valoro mi propia capacidad para tomar decisiones y aceptar las consecuencias de mis actos. Creo que somos responsables de algo más que nuestra propia felicidad. Creo que los humanos son imperfectos, pero no que somos inherentemente corruptos, como nos enseña la Iglesia. El hombre natural es enemigo de Dios. O sea, nacemos fallados y necesitamos que la Iglesia nos ayude a arreglarnos. He visto también las intenciones de los seres humanos en la historia de la religión. La religión también me enseñó que la homosexualidad, traducida por Más Fe como la atracción hacia personas del mismo sexo, lo cual no significa nada. No es lo mismo. Nada que ver. O sea, yo tal vez lo dije antes, pero esa expresión, la atracción hacia personas del mismo sexo, es una falta de respeto. Es una expresión usada para argumentar que la homosexualidad no existe. No hay algo llamado homosexualidad, hay algo llamado atracción. O sea, la atracción pasa, la atracción se cura, la homosexualidad no. Entonces, claro, es algo que usan los ultraconservadores, homófobos, para decir la homosexualidad no es real. Y vamos a hablar de eso, lo cual es también muy irónico, que los de Más Fe hayan cambiado tanto el significado de las palabras de este muchacho. Pero no, aquí Gong dijo queerness, de queer. Una forma muy frontal de hablar de una homosexualidad muy real. Les guste los Más Fe o no. Y dice Gong, la religión también me enseñó que la homosexualidad es una enfermedad mental, es vil o que simplemente no existe. Irónico, ¿no? Si Wong supiera lo que los de Más Fe están haciendo con sus palabras. Aprendí eso de manera explícita desde un púlpito y de forma implícita a través de las acciones de los miembros de mi congregación. No odio a la iglesia porque en su esencia la iglesia son sus miembros, que luchan por un sentido y una vida mejor, hermosa en sus intentos, aterradora en su potencial y humana en sus esfuerzos. Mientras crecía, no podía contemplar un futuro en el que fuera feliz. Observaba el patrón de la típica familia feliz con una esposa y 2 hijos, o el patrón del gay exitoso y soltero sin amigos verdaderos. Incluso escuché sobre un futuro incierto en compañía de un perro. Durante mucho tiempo intenté encajar a la fuerza en los diferentes patrones heterosexuales. Viví según ese patrón y por un tiempo las cosas fueron bien. Pero después veía a una pareja besándose en público y eso me regresaba a mi realidad. No importaba qué patrón intentara vivir, el carruaje siempre se convertiría en una calabaza. Aprender el significado de ser queer y encontrar un camino en la vida me tomó mucho tiempo. Los únicos patrones de vida de los que escuchaba eran trágicos. Muere joven con SIDA, se distancia de la familia por problemas de confianza, castidad y autodesprecio. Nunca imaginé que ser feliz como tú lo eres fuera siquiera una posibilidad. Entonces lo que está diciendo acá es lo difícil que es encajar en el molde mormón siendo gay. Porque ellos, cuando una persona es gay, ya lo metieron a uno en el molde. No. El año pasado fue una revelación. Comencé a salir con alguien que realmente cambió la perspectiva de mi historia. Alguien que me ha amado como soy. Alguien que me ama sin reservas, en mi totalidad, con mis fortalezas y debilidades. Y qué diferencia, ¿no? Porque cuando uno está en la iglesia uno no puede recibir eso. Uno va a ser amado por su familia, pero con condiciones, siempre y cuando uno esté dispuesto a hacer lo que ellos nos dicen. Si no, es un amor muy tenue. Y como dice él, no tener amigos, porque imagínense una persona que es gay, que todo el mundo en el barrio sabe que es gay, y tienen una fiesta donde van a jugar a las cartas, lo que sea, ¿no? Invitan a la mitad del barrio, ¿lo invitan al gay? Yo dudo mucho. ¿Lo van a poner en llamamientos? Tal vez, depende del obispo, pero yo dudo mucho. Dudo mucho.
Entonces nació así, y por más que traten de ser una buena gente, un buen miembro, nunca van a ser igual, nunca. Pero bueno, ahora él tiene a alguien que lo ama por quien es y por todo lo que es él, y no solamente por algunas partes. La mayor bendición de ser queer es la necesidad de construir tu propio patrón. Estamos intentándolo. Estamos escribiendo nuestra propia historia juntos. Todavía hay muchos capítulos por escribir, pero creo que nombraré al patrón de este capítulo: Matt no se arrepiente de ser queer y feliz. Al escoger volverme más visible, algunas personas pensarán que soy un disidente radical, mientras que otras personas se disgustarán porque no soy lo suficientemente crítico. El trato de la iglesia hacia la comunidad LGBTQ necesita cambiar y ya no puedo quedarme al margen. Amor y gratitud, Matthew Gong. Y yo solamente quiero agregar una cosa más. Hace poco me llegó un mensaje en WhatsApp de un tipo que decía: escuché tu último episodio y seguís hablando de los maricones. Y yo le dije: ¿perdón? Y él me dijo: sí, no puedo aceptar ¿cómo es que dijo? La antinaturalidad, no sé, la antinaturaleza, no sé, una estupidez así dijo, ¿no? Perversión, no sé qué cosa dijo. Y yo le dije: bueno, si esa es tu opinión, entonces realmente no puedo hablar más con vos. Y me dijo: perdón si te ofendí, pero esos tipos me revuelven el estómago. ¿Por qué hablo yo de la gente LGBT? ¿Por qué tengo yo un sitio llamado gaysimormones.com, creo que, o .org, con recursos para la prevención del suicidio? ¿Por qué les estoy pidiendo que si ustedes apoyan a un grupo LGBT local o de prevención del suicidio, me avisen y yo los nombro en el programa y lo considero como una donación a mi programa? ¿Por qué hago eso? ¿Porque soy gay? Como muchos me dicen, tenés que ser gay. Para ayudar a los gays, tenés que ser gay. O sí, o sea que solamente para ayudar a los negros uno tiene que ser negro. Para ayudar a los chinos uno tiene que ser chino. Yo estoy viendo algo que es una injusticia real en medio de mi sociedad y voy a hacer algo. Hay cartelitos acá en los estacionamientos del tren, las paradas del tren. Dice: si ve algo, diga algo, ¿no? Si uno ve algo sospechoso, que llame a la policía o avise a alguien. Bueno, acá yo estoy haciendo eso. Yo estoy viendo algo y estoy haciendo algo. Estoy diciendo algo. Para mí, el tema de los LGBTQ, como ya dije con anterioridad, es la nueva lucha por los derechos civiles. Porque hay gente que, porque estas personas nacieron como nacieron, no los consideran completamente humanos, o les tienen asco, o no quieren darle los derechos que se merecen. Lo siento, pero yo voy a hacer todo lo posible para ver algo que yo considero una injusticia y lo voy a mencionar. Lo siento si a ustedes les da asco, les revuelve el estómago a los homosexuales, pero yo voy a seguir hablando de esto.